La historia de los partidos políticos de Colombia. Aunque su nacimiento oficial aún tardara unas décadas en producirse ya desde la independencia de Corona Española, aparecieron dos grupos de personas con diferentes proyectos e ideas para organizar el país. Ya en estos años surgieron disputas entre los partidarios del sistema federal y los defensores del centralismo. Los federalistas, con intelectuales como Camilo Torres y Jorge Tadeo, propugnaban la formación de provincias que gozaran de cierta autonomía. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, preferían un país centralizado con un gobierno fuerte. Con el tiempo, cada grupo daría lugar a uno de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Los centralistas serían ligeramente el Partido Conservador, mientras los federalistas fundarían el Partido Liberal. Diferencias ideológicas en sus inicios. Estas discrepancias, además de ideológicas, tenían una gran base económica. Los conservadores, normalmente de clase alta, terratenientes y dueños de esclavos, preferían mantener el mismo modo de vida durante la época colonial y favorecía su enriquecimiento. Todo lo contrario buscaban los liberales. En este grupo pretendía cambiar totalmente la sociedad con leyes igualitarias. La creación del Partido Conservador. José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, ambos de la facción más radical, decidieron fundar el Partido Conservador. Publicaron su programa el 4 de octubre de 1849 en el periódico La Civilización. A ellos se les unieron los contrarios a Mosquera, el alto clero y muchos terratenientes y dueños de minas. La regeneración. La Constitución de Río Negro, establecida por un gobierno liberal en 1863, incluyó una serie de reformas que perjudicaban a los sectores tradicionales conservadores. Además, establecía la organización federal del país. La consecuencia fue un periodo altamente inestable, con 4 guerras civiles que enfrentaron a liberales y conservadores. Después de varias décadas sin poder alcanzar el poder, el Partido Conservador apoyó en 1884 la candidatura de Rafael Núñez, quien 4 años antes había sido elegido presidente como candidato al Partido Liberal. Núñez y los conservadores redactaron una nueva constitución que derogaba la mayoría de las reformas promulgadas por los liberales. Colombia volvió a ser un país centralizado con una economía proteccionista y con la educación en manos de la Iglesia Católica. Este periodo fue recibido con el nombre de la Regeneración. La hegemonía conservadora. La Regeneración dio comienzo a una etapa histórica marcada por los continuos gobiernos conservadores. El partido se mantuvo en el poder hasta 1930, aunque esto no significa que la estabilidad llegara al país. Durante esta época, Colombia sufrió la pérdida de Panamá, la Guerra de los Mil Días y la masacre de las bananeras. El crecimiento del voto obrero provocó que los liberales recuperaran la presidencia en 1930. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado liderado por Gustavo Rojas Pinilla en 1953 provocó un cambio de régimen en el país. Rojas era un principio militar liberal, pero mantenía buenas relaciones con el sector conservador encabezado por Ospina Pérez. Intentaron presentarse las elecciones para romper el Frente Nacional, pero sin éxito. El acuerdo se mantuvo hasta 1974. Creación del Partido Liberal. El Partido Liberal colombiano se fundó antes de que el conservador, por lo que es el más antiguo de Colombia. Su creador fue Ezequiel Rojas, quien plasmó su programa el 16 de julio de 1842. Este escrito está considerado como el origen del Partido Liberal. Rojas explicaba que buscaba de las ideas liberales y establecía una serie de principios que se convirtieran en un auténtico programa electoral. Constitución de 1863. El mejor periodo del Partido Liberal del siglo XIX se produjo en 1863 y 1886. Durante 2 años, el liberalismo radical gobernó de manera ininterrumpida en una etapa que ha recibido el nombre de Olimpo Radical. Los gobiernos liberales implantaron políticas que potenciaron el laicismo en el Estado, lo que fue muy mal recibido por la Iglesia Católica. Igualmente, realizaron una forma en convertir al país en un Estado federal. Ostracismo en la economía conservadora. Tras las 2 décadas del gobierno liberal, los conservadores volverían a ocupar la presidencia. El Partido Liberal se encontraba dividido y un sector prefirió aliarse con los conservadores. La situación era tan tensa que en 1885 comenzó una sangrienta guerra civil entre ambos bandos. Los vencedores fueron los partidarios de regresar al centralismo político. En 1886 una nueva constitución acabó con la Colombia federal. Esta fecha marcó el comienzo de la hegemonía conservadora, aunque la inestabilidad no desapareció. Entre 1899 y 1902, un nuevo conflicto llamado la Guerra de los Mil Días volvió a enfrentarse a los liberales conservadores con nueva victoria de estos últimos. El partido no volvió a ocupar la presidencia hasta 1930. Segunda República Liberal.
Los liberales regresaron al gobierno en 1930 gracias a los enfrentamientos internos. Estos momentos su líder Alfonso López Pumarejo, aunque el primer presidente de esta formación fue Enrique Olaya Herrera. Tras este, el propio López Pumarejo fue elegido presidente. Los gobiernos liberales continuaron con las presidencias de Eduardo Santos, otro mandato de López y uno de Alberto Lleras Camargo. En total fueron 16 años de mayoría de liberales. Durante este periodo conocido como la Segunda República Liberal legislaron reformas en la protección de los trabajadores, en la formación del sindicato y en el intervencionismo estatal de la economía. En 1846 los conservadores regresaron al poder gracias a las diferencias existentes entre el Partido Liberal. Tras unos años en la oposición y un respaldo temporal del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, los liberales negociaron con los conservadores una alianza para repartirse el gobierno y alternarse en la presidencia.